Amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén perfectamente bien. Bienvenidos a una nueva cápsula de su canal de Un poco de todo. Hoy vamos a hablar de un tema muy difícil, muy controversial. Es una situación que puede causar mucho odio, mucha controversia, porque vamos a hablar un poquito de Dios, de quién es Dios en la Biblia. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? Propiamente dicho. ¿Qué nos dice el Génesis? Lo vamos a tocar de manera muy somera, no nos vamos a meter de fondo en los temas, porque todo este asunto, aparte de ser un tanto complejo para muchísima gente, nos da no para hacer un video de 5, 10, 15 minutos, sino para hacer una situación de 20 videos o de 3 horas de video, lo cual sería muy complicado. Pero vamos a empezar. ¿Qué dice el Génesis a grosso modo? Que en el principio no había nada, después Dios dijo que se haga la luz, después que se separen las aguas de abajo de las de arriba, que ese, amigos míos, ya es un tema por sí mismo, ¿no? Infinidad de situaciones, ¿no? Pero al final dice, y en la Biblia, en muchísimas Biblias dice, ahora hagamos. Y tú te pones a pensar, bueno, por lo menos yo, y mucha gente se ha puesto a pensar, ¿no? Hagamos. ¿Quiénes hagamos? O sea, ¿qué no se supone que Dios estaba solo? No existía nada, no había nada, Él estaba solito. Y de pronto en la Biblia dice, hagamos al ser humano a imagen y semejanza. Bueno, ese es el primer punto que les dejo como tema de investigación. Recuerden que aquí siempre los exhortamos a que sigamos investigando, que no nos creamos todo lo que nos dicen y que no nos quedemos con el primer comentario. Bueno, para mí ese es el primer asunto que me brinca, que me salta, que me hace preguntarme, ¿no? Varias cosas, ¿no? Ahora después, bueno, ya hagamos al ser humano, hace a Adán, después a Eva, ¿no? Y los pone directamente en el Edén, ¿no? En un lugar precioso, hermoso, donde todo era felicidad. Los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, sino simplemente vivir, comer y disfrutar de la creación de Dios, ¿no? Propiamente dicho. Pero hubo una restricción dentro de esa situación, ¿no? Una restricción llamada el árbol, el manzano, ¿sí? Que no podían comer. Podían comer, podían utilizar, podían hacer y deshacer todo lo que Adán y Eva hubieran querido hacer, menos comer de ese manzano. Cuenta la historia de que Dios un día se va, se desaparece, ¿no? Y están Adán y Eva solos ahí en el Edén y se aparece extrañamente una criatura, ¿no? Una serpiente, que supuestamente, dice la Biblia, que es pues el demonio, ¿no? Tomando la forma de esa serpiente, le dice a Eva, convence a Eva de que coma de ese árbol, de ese manzano, y Eva evidentemente convence a Adán de que hagan lo mismo, y bueno, los dos terminan comiendo del fruto prohibido, de esa situación que les había prohibido Dios. Y comen, y hay una transformación en ellos que no se menciona en la Biblia. ¿Por qué les digo transformación?
Porque cuando finalmente Dios regresa, los ve y los percibe totalmente diferentes. Ellos estaban escondidos, no se dejaban ver, y además estaban cubiertos, ¿no? Tenían de alguna manera bien encontrado la forma de cubrirse pues sus partes nobles, ¿no? La mujer su pecho y su parte noble, y el hombre de igual manera, ¿no? Entonces ahí me brinca la siguiente situación. En la Biblia se nos dice que hay 3 poderes que tiene Dios. Uno de ellos es uno de ellos es que lo sabe todo, que está en todas partes, el segundo, ¿sí? Y que lo puede todo, ¿no? O sea, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que en todos lados está, y omnipotente, ¿no? Aparte, que todo lo puede. Se me estaba pasando. Entonces, resulta que bajo esos 3 poderes que tiene Dios, ¿cómo es que se sorprende cuando llega a ver a Adán y Eva, que están escondidos, que no sabía lo que estaba pasando, que los ve aparte cubriéndose sus partes nobles, ¿no? Cuando dices, pues ¿qué no se supone que es omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede, cuando ese otro atributo que se le da a Dios también puede estar en cuestión? Porque ¿qué hizo el séptimo día? Dice la Biblia que descansó. O sea, para descansar, primero tuviste que cansarte. Entonces la omnipotencia también queda un poquito en duda, porque si Dios tuvo que descansar, quiere decir que se cansó. Entonces la omnipotencia queda un poquito, pues, para pensarse, ¿no? Y bueno, se supone que en todos lados está, omnisciente y omnipresente, que todo lo sabe y que en todos lados está. Bueno, pues entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que de pronto no estaba y que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y que Dios de pronto llegó y que los vio y que no sabía ni lo que habían hecho ni por qué estaban en la situación que estaban actualmente, ¿no? Entonces son de esas situaciones que te ponen un poquito a pensar de cuáles realmente son los poderes y los alcances de ese Dios. Y después, a continuación, vienen otras situaciones que para mí también me sitúan en un conflicto, ¿no? ¿Qué hizo después Dios de que vio y se dio cuenta al fin de que Adán y Eva habían consumido un producto prohibido del Edén? Pues prácticamente los corre a patadas, ¿no? Y los manda, pues no sé si a la tierra, porque no está muy claro en la Biblia, pero finalmente los corre del Edén. Y además maldice, ¿sí? Fíjense algo tan importante, ¿no? Como maldecir a Adán, y le dice que a partir de ese día él se va a tener que ganar su alimento y todo en la vida con el sudor de su frente. Y después también maldice a Eva y le dice que a partir de ese día, por haber desobedecido sus mandatos, ella tendrá que parir con dolor. Y hasta la fecha, bueno, pues se supone que así estamos hechos y estamos pagando, digamos, el pecado original de ellos dos, y todos tenemos que trabajar y ganarnos nuestro pan de cada día con el sudor de nuestra frente, y las mujeres tienen que parir a nuestros hijos con dolor. Y bueno, así vamos caminando sobre dentro de las narrativas bíblicas, y después nos muestra un Dios
que defiende directamente al pueblo judío, ¿no? Al pueblo elegido por ese Dios. Y por ejemplo, en las historias de Jericó, se supone que en base a los sonidos de muchas trompetas, ¿sí? Y gracias al poder y la gracia de ese Dios, se derrumban las murallas de Jericó y el pueblo judío puede ingresar a Jericó para invadirlo, ¿sí? Como cierto pueblo ha hecho en la actualidad, y quitarle sus recursos y bueno, y robar todo lo que no era suyo. Por la gracia de Dios, ¿no? Otra situación que me brinca mucho es cuando hablamos de la historia de Lot. ¿Sí? No sé si recuerden quién es Lot y su pareja, que no recuerdo ahorita el nombre, ¿sí? Que les dice que tanto Sodoma y Gomorra, pueblos que vivían en total libertad, que no precisamente llevaban a cabo los preceptos de Dios, iban a ser destruidos. Y al final, claramente, se narra en la Biblia que fueron totalmente devastados, destruidos por lluvias de fuego. Dios le pide a Lot y a su esposa, que no recuerdo el nombre, que salgan del pueblo, pero que no volteen la vista atrás, que salgan, que se larguen de ahí, pero que no vean lo que va a pasar. Cuenta la historia bíblica que la esposa de Lot voltea para ver, ¿no? Un tanto como un reflejo, porque dices, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahí atrás? Y Dios la castiga convirtiéndola en sal. Qué extraño, ¿no? Todo esto de un Dios que se supone que es todo amor, que es todo cariño, que nos quiere a todos nosotros como su creación, ¿no? Otra historia que me brinca ahorita a la mente así rápido es la historia de Jonás, ¿no? Un cuate, ¿no? Por así decirlo de manera muy impersonal, que creía en Dios, que le rezaba a él, que le rendía tributos a ese Dios, Dios cristiano, por cierto, y un día Dios le dice, ¿no? Que tiene que ir a promover, a promulgar su palabra a un X pueblo, a un X ciudad. Y él se monta en un barco y dice, no quiero, no voy a ir ahí a donde me dijo Dios, no me gusta por alguna razón, ¿sí? Que obviamente viene en la Biblia, pero dice, no quiero. ¿Y Dios qué decide? Decide en ese momento que Jonás, que se había subido a un barco que iba en la dirección opuesta de donde lo había mandado Dios, subirse a ese barco e irse hacia otro lado. Ese barco, en la noche, Dios manda una gran tormenta, lo cual hace un complot o crea un complot dentro de ese barco, y las mismas personas que estaban en ese barco, digamos que señalan mucho a Jonás, y Jonás termina cayendo o aventado de ese barco, ¿sí? Al final la historia te dice que una ballena se comió a Jonás, que yo no conozco ninguna ballena que te pueda comer entero, ¿no? Y esa ballena lo lleva y lo escupe literalmente en una playa a donde lo había mandado Dios, ¿no? O sea, no tienes libre albedrío. Ahí te está diciendo Dios directamente que tu libre albedrío está restringido a lo que Él quiera, no a lo que tú decidas. Muy controversial este tema, ¿no? Después seguimos con el asunto de los egipcios. Los egipcios durante muchos años fueron
y esclavizaron al pueblo judío. Cuando por fin un día Ramsés y Moisés, que eran hermanos, no de sangre, pero sí de nacimiento, que eran amigos y hermanos prácticamente, habían sido criados juntos, se separan por la religión. Hay una diferencia diferencias de opinión, diferencias de muchas cosas, en las cuales Moisés decide que va a emancipar y va a liberar a su pueblo judío del yugo egipcio. ¿Y qué pasa? Ramsés, que creía obviamente en Ra, ¿no?, en un dios egipcio, pues él cree que está en lo correcto y defiende su idiosincrasia, y Moisés, que cree en este Dios cristiano, ¿no?, o en este Dios creador de todas las cosas, supuestamente, pues se ponen al brinco, tienen un conflicto, hacen una guerra, y Moisés amenaza de muchísimas maneras a Ramsés y a todo el pueblo egipcio, al grado de que por la gracia de Dios y el poder de Dios, por medio de Moisés, le manda infinidad de situaciones y de plagas al pueblo egipcio. Lo cual a mí me brinca otra situación. ¿Por qué? Porque se supone que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, el pueblo egipcio no contaba. O sea, todos fuimos hechos a imagen y semejanza. A todos nos quiere Dios, pero el pueblo egipcio no contaba. O sea, solamente el judío. Porque le manda un montón de castigos, un montón de torturas, y una de ellas es asesinar a cada uno de los primogénitos egipcios, Dios por medio, o más bien Moisés, por medio del poder de Dios, manda ejecutar un día en la noche a cada primogénito egipcio. Qué raro, ¿no? Bueno, a mí me brinca esa pregunta. Y al final, bueno, pues escapan de manera muy rápida para no hacer más largo el video. Escapa el pueblo judío del yugo egipcio. Los siguen, obviamente, todo el ejército, la gran mayoría del ejército egipcio. Y en el río Rojo, si mal no recuerdo, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo de los nombres. Dios les deja caer a todo el ejército judío todo el mar completo, ¿no? Bueno, y los asesina a todos. Otra historia que me brinca y es para reflexión es el asunto del ¿cómo se llama? Del diluvio, del famoso Noé, ¿no? Noé, un cuate que era muy devoto a Dios, recibe la instrucción un día de hacer una barca enorme, gigantesca, para que cada uno de los seres humanos buenos de corazón y cada animal en dupla, o sea, de dos en dos de cada especie, se suba a ese barco, esa lancha, como ustedes lo quieran llamar, porque Dios había decidido asesinar en base a un diluvio de 40 y tantos días y 40 y tantas noches a todos los demás. Bueno, ok. Entonces yo siempre he platicado con mucha gente de este tema y a veces les digo, bueno, en la Biblia se habla del bueno y del malo, de un Dios y de un demonio. Ok, está bien. Y yo les hago la última pregunta y la última situación para que se pongan a pensar. En toda la Biblia no te dice una sola persona a la que haya asesinado el demonio o Satanás, ¿no? Que habría que entrar
en otras situaciones porque hay un significado diferente de Satanás o de Lucifer, muy diferente. Cada uno de ellos son entidades totalmente diferentes, pero eso ya da para otros videos. No hay una sola persona que haya sido muerta, asesinada, maltrajada, ultrajada, ¿sí? por Satanás. No existe esa historia. Pero, ¿cuántas personas asesinó, mató sin piedad ese Dios bíblico? ¿Cuántas personas murieron cuando se cayeron las murallas de Jericó? ¿Cómo es posible que le haya pedido a Abraham que asesinara a su propio hijo? Increíble. ¿Dónde está el libre albedrío que existe en Jonás? ¿Cuántas personas, incluyendo niños, bebés recién nacidos, murieron cuando Dios decidió asesinar a todos los primogénitos de Egipto? ¿Y cuántas millones de personas fueron muertas cuando Dios decidió hacer del diluvio? Entonces, con esto yo solamente los exhorto a pensar, a seguir investigando y como siempre, darles muchas gracias por ver este video, ¿sí? Anoten sus comentarios, ¿sí? Suscríbanse al canal y hasta el próximo video. Bye.